Bueno, todo empezó hace 10 años, o sea, hace bastante. La verdad que la monstruosidad de esa montaña fue algo espectacular, que me generó algo que creo que nunca nada me había generado. Y dije, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué ellos están ahí y yo acá? O sea, ¿qué no tengo yo? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga o no pueda tener? Ahora, en ese momento no sabía nada de montañismo. O sea, lo máximo que había hecho eran trequis diarios de un par de horitas caminando por alguna selva o algún lugar, pero ni carpa varios días, no tenía ningún skill, ¿no? de montañismo, no tenía, yo trabajo full time, o sea, soy una persona que trabaja todo el día en una corporación, entonces tampoco creía que tenía el tiempo, no tenía el dinero, yo no sabía cómo, cuándo, ni con qué plata, ni con qué recursos, ni con qué tiempo, ni cuáles eran las habilidades, pero dije, yo lo quiero hacer, lo quiero intentar. El desafío de las siete cumbres era algo súper, o sea, que podía, hasta ahora era un sueño como cuando sos chiquita y soñás con ser princesa, para mí, mi cabeza, si te soy sincera. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Juan Camilo y en este episodio voy a hablar con Belén Silvestris sobre una increíble odisea del montañismo, conquistar las siete cumbres. Pero, ¿qué es eso de las siete cumbres? Pues es un impresionante reto entre montañistas que consiste en escalar las cimas más altas de los siete continentes. América, dividida en América del Norte y del Sur, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Bell nos va a platicar cómo nació este sueño, que por momentos le parecía tan realista como cuando era niña y soñaba con ser princesa. También nos va a contar cómo fue adquiriendo las habilidades físicas, técnicas y mentales para lograr este sueño. Yo sigo demasiado impresionado de su camino. Por cierto, este episodio tiene una inesperada sorpresa al final, así que escúchalo completo para no perdértela. Y recuerda, comparte esta historia, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestros canales. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. ¿Quién es Bel Silvestris? Cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, como dijiste, mi nombre es Bel Silvestris, soy argentina, pero también me considero ciudadana del mundo. Hace muchos años que ya vivo fuera de la Argentina. Viví en Panamá, en Brasil, ahora en México estoy. Em, tengo 35 años, soy casada, hace poquito me casé. Eh, de hecho, me casé por segunda vez. Así que me casé, me divorcié y después me volví a casar. Soy una persona que le gusta mucho la naturaleza, el viajar, y yo creo que de ahí un poco nace mi curiosidad por las montañas, pero ya me imagino que vamos a entrar más a detalle un poquito más adelante. Y soñadora, positiva, siempre para adelante, así que tengo dos perras adoptadas, que son mis hijas perrunas. Y nada, y muy contenta, gracias por la invitación. Hablaste rápidamente de que te encanta la naturaleza, pero para quienes escuchan, yo creo que eso es algo muy pequeño comparado con lo que hiciste. Una cosa es que a uno le guste la naturaleza y una cosa es decidir ir a las siete montañas más altas del mundo y subirlas todas. Entonces, cuéntame, antes de que entremos a las siete cumbres que hiciste, cuéntame qué quieres decir con que te gusta la naturaleza. ¿Cómo es tu relación con la naturaleza? ¿Cuándo empezó? ¿Hubo algo? ¿Hacías deporte cuando estabas pequeña o no? ¿Cómo es como esa relación? Sí, primero no me crié en la ciudad, sino siempre un poquito más alejado en una casa. Entonces siempre estuve en contacto con el mundo exterior. De hecho, hoy en día vivo en un departamento y es como que me siento encerrada. Em, pero sí, siempre hice mucho deporte, me gusta hacer deporte. Entonces yo creo que el deporte y la naturaleza es algo que para mí combina espectacular. Cuando estoy en contacto con la naturaleza es como que me conecto conmigo misma,
me hace olvidarme mis problemas del día a día. Es como una sensación única que realmente yo la recomiendo y sí me doy cuenta que cuando estoy en contacto con la naturaleza me siento mejor. Y yo a veces estoy estresada, obviamente, por el día a día, trabajo, lo que sea, y hacerme un trekking o irme un fin de semana a algún lugar al aire libre, a tocar el pasto, lo que sea, me reenergiza. Así que nada, me encanta. ¿Y cómo pasaste de esa relación energizante a decidir subir las 7 cumbres más importantes del mundo? ¿Cómo Ujú. cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué momento dijiste voy a hacer esto? ¿Cómo pasó eso? Bueno, todo empezó hace 10 años, o sea, hace bastante. Em, Como te digo, me encanta la naturaleza, soy muy aventurera también y me gusta mucho viajar. Entonces estaba haciendo un viaje por China y después el Tíbet y llegué a la base del Everest, viajando como turista. Y en la base del Everest, para los turistas del lado, ¿no?, de Tíbet, pues el Everest tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara de Nepal, que es la más conocida, y después tienen la cara de China, Ujú. que es conocida, pero es un poco más restricta para subir. Y yo estaba en la parte de los turistas y yo veía a 500 metros un campamento medianamente grande, lleno de lucecitas chiquititas y de carpitas, y me contaba el guía que nos estaba acompañando que esos eran los escaladores, los grandes escaladores que iban a tratar de hacer la gran aventura de su vida, que era subir al Everest. Y ahí dije, bueno, la verdad que la monstruosidad de esa montaña fue algo espectacular, que me generó algo que creo que nunca nada me había generado. Y dije, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué ellos están ahí, yo acá? O sea, ¿qué no tengo yo? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga o no pueda tener? Ahora, en ese momento no sabía nada de montañismo. O sea, lo máximo que había hecho eran trequis diarios de un par de horitas caminando por alguna selva o algún lugar, pero ni carpa varios días, no tenía ningún skill, ¿no?, de montañismo, no tenía, yo trabajo full time, o sea, soy una persona que trabaja todo el día en una corporación, entonces tampoco creía que tenía el tiempo, no tenía el dinero, porque es un deporte medianamente, o sea, no bastante caro. Entonces yo no sabía cómo, cuándo, ni con qué plata, ni con qué recursos, ni con qué tiempo, ni cuáles eran las habilidades, pero dije, yo lo quiero hacer, lo quiero intentar. No sé en dónde va a terminar esto, pero me copa y me parece algo increíble, inalcanzable en ese momento. De hecho, todo el mundo creía que estaba loca y hasta inclusive yo creía que estaba loca o era algo que, viste, como sos chiquita, no sé, quiero ser presidente, sí, bueno, un día vas a ser presidente. Bueno, un día vamos a pasar. Y así me lo puse como objetivo, escalar el Everest. Y ahí empecé a leer un poquito más, crucé los Himalayas y terminé del lado de Nepal. Y ahí me acuerdo, me compré mi primer libro del Everest. Y ahí empecé a leer un poquito, también a investigar en internet. Y descubrí que existía este famoso desafío, que son las 7 cumbres, que es escalar el pico más alto de cada continente. Y ahí dije, esto es perfecto para la preparación. Si yo quiero hacer el Everest, me parece que puede estar buenísimo empezar por estas 7, que encima son icónicas, que cada una leía tiene su diferente grado de dificultad, eh, tanto por la altura, por los skills técnicos que necesitas, por el frío. Entonces es como que empecé a ver en ese desafío algo que era un desafío en sí, que estuvo buenísimo, y que encima me iba a ayudar a prepararme para el gran premio que era subir al Everest. Así que así empecé, hace 10 años. No sabía nada. Así que así, solo con un sueño. Qué inspirador eso. Eh, ¿y, y qué pasó? O sea, estabas en tu viaje, compraste tu libro y dijiste voy a subir el Everest y luego, Bueno, ahí ¿cómo se dije, materializó eso? sí. Bueno, ahí descubrí las 7 cumbres, ¿no? Entonces ahí entendí, leyendo blogs, etcétera, cuál era la que hacía más sentido empezar, ¿no? Y la primera que hice fue Kilimanjaro en Tanzania, en África, que es una A ver, montaña. un momento, me voy a devolver, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las 7 cumbres más Perfecto. altas de cada continente? Buenísima O pregunta. del mundo, pues. Bien, bueno, tenés Aconcagua en Argentina,
que es la segunda más alta, que es América del Sur. Después tenés, Ujú. voy a pensar por continente y geografía. Después tenés en América del Norte el famoso Denali, en Alaska. Después, bien abajo, en Antártida, tenés Vinson, que aparte de eso me parecía espectacular, digo, ir a escalar una montaña a la Antártida. Es como ya la Antártida es algo que nadie va. Imagínate ir ahí al medio de la nada a escalar. Entonces me parecía un plan buenísimo, desafiador. Después de ahí tenés Kilimanjaro en Tanzania, África. Después tenés el Elbrus en Rusia. Y después tenés el Everest, obviamente en Asia. Y en Oceanía hay una particularidad que depende de la corriente, ¿sí? Puede ser Kosciuszko, que es en Australia, ¿sí? Sí, O en Indonesia, Carstens Pyramid. ya, ok. Carstens Y Pyramid, ¿no? entonces ahí Sí. decidiste, después de Eh, entender todo esto, dijiste, voy a empezar por ¿Por Kilimanjaro. dónde empiezo? Entonces Ajá. ahí la decisión fue, bueno, no me voy a ir ni a la más técnica, ni a la más fría, vamos a empezar de a poco. Entonces lo que pasaba con Kilimanjaro, que es en Tanzania, era una montaña que era relativa, era generalmente de las 7 la que más los turistas hacen. ¿Por Ujú. qué? Porque es una montaña donde no tiene mucha parte técnica, ¿sí? Tiene una buena altura, unos 6.000 y poquito, em, pero es una caminata medianamente tranquila. Lo que sí tenés que tener cuidado es, generalmente dependiendo de la agencia con la que vas, subís bastante rápido de altura, entonces hay que tener un poquito de cuidado con el mal de altura, el famoso mal de altura de las montañas. Entonces yo dije, Ujú. bueno, es un perfecto, ¿no? Es una perfecta montaña para empezar, para entender, para conocer a mi cuerpo, porque claro, nunca había estado en altura, lo máximo que había estado en altura era en Perú, cuando me fui de vacaciones con mis amigas en la adolescencia. Entonces, dije, bueno, por ahí quiero empezar. Ahora, para esa montaña igual, que en ese momento para mí era mi Everest del momento, porque nunca había hecho nada, sí, empecé a entrenar, ¿no? Y fui a Perú, a la Cordillera Blanca, Ujú. a hacer un trekking ahí de 4 días para empezar a ver lo que es las caminatas largas, empezar a subir de altura, llegué creo que a los 4.500, empezar a sentir lo que es dormir en carpa por tantos días, la altura, el no bañarse. Bueno, empezás a sentir un par de cosas porque la montaña en sí no es un deporte cómodo, por así decirlo. Entonces, nada, quería entender a ver cómo era esa experiencia, si me iba bien, si no me iba bien, si me gustaba, si me motivaba, etcétera, para después dar ese primer paso, ¿no? Y la verdad que me fue súper bien en Perú. Yo creo que lo que más rescato fueron los paisajes, eran espectaculares, los paisajes que se puede vivir en la montaña, era como, a mí me encanta la naturaleza y ahí era estar en contacto puro con la naturaleza, y aislado, o sea, sin interrupciones, nadie de gente, o sea, era espectacular, dormir bajo las estrellas, en fin, Y y nunca ahí habías hecho eso, nunca, ¿no? Era la nunca, primera vez que hacías algo así. nunca, nunca. De hecho, soy una persona que, si me conoces previo a hacer todo esto, sufro el frío de la nada. Soy la típica que empieza a hacer un poquito de frío, ya estoy con mi tacita de té, de qué frío que tengo. Soy bajita y chiquitita, entonces decís, no puedo cargar peso. O sea, había mil barreras que se me podían ocurrir y que se me siguen ocurriendo hoy de cómo puede ser que lo hice. De hecho, hay gente que hace bromas conmigo de, dale, no me digas que tenés frío si fuiste alegre. No, bueno, pues son dos cosas diferentes. Pero sí es verdad que, o sea, yo creo que si me analizás y la gente no sabe que lo hice, jamás diría que yo podría hacer lo que hice. Pero bueno, es una provocación de que si realmente querés y trabajás, se puede, se súper puede. Ok. Fuiste al Kilimanjaro y ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bueno, la verdad que Kilimanjaro lo disfruté un montón, me fue súper bien. Y ahí empecé a aprender un poco lo que era vivir en montaña, ¿no? El no bañarse, el hidratarse, el comer bien. Yo era una persona que en general en los deportes, si bien tomaba líquido, no me lo tomaba tan en serio. Y por ejemplo, uno de mis primeros grandes aprendizajes en la montaña fue un día, se me partía la cabeza, pero que yo decía, nunca en mi vida tuve este dolor de cabeza que tengo ahora. No puedo caminar, no puedo ver, necesito estar cerrada. Quiero apretarme la cabeza y casi que arrancármela. Bueno, Ujú. eso era una combinación de, después aprendí de, obviamente, yo como soy deportista, empecé a subir rápido, emocionada, entonces iba a un ritmo bastante rápido, no me lo tomé con calma,
no me hidraté lo suficiente y bueno, me pegó obviamente un poco el mal de altura. Fue esa noche igual, pero era justo la previa a la cumbre, entonces dije, chao, no voy a poder subir. Pero bueno, al final pude, salió todo bien, pude descansar y la verdad que llegué súper bien. Pero bueno, sí es verdad que en la montaña, pero como en todo en la vida, hay que lanzarse, hay que ir aprendiendo, hay que ir probando, e ir conociendo y conociéndote a ver cómo te vas adaptando, qué cosas tenés que mejorar, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. O sea, yo tengo muy en claro en la montaña y en la vida, yo creo que esto vale, cuáles eran mis fortalezas que sabía que me iba bien a medida que fui entrenando, conociéndome, yendo a la montaña, y cuáles sabía que eran mis debilidades que tenía que trabajar para que no se vuelvan una barrera y para que pueda llegar a la cumbre de cada montaña. Y voy a volver tal vez un poco en el tiempo, en el momento en el que dijiste, quiero hacer estas 7, dijiste, voy a hacer una cada año, cada 2 años, ¿no? Como que tenías un plan a largo plazo, solo dijiste, lo voy a hacer en algún momento antes de que me muera. No, no tenía un plazo realmente así súper establecido. La verdad es que yo, como te digo, yo nunca me planteé dejar mi trabajo, porque aparte las montañas había que pagarlas, entonces yo necesitaba trabajar para pagar mis montañas. Entonces la verdad es que sí, yo sabía que no quería dejar el trabajo y eso entonces ya ponía una limitación, porque como trabajar en cualquier corporación, más o menos tenés 20 días de vacaciones. Entonces, más o menos a mí en mi cabeza el tiempo me daba que máximo podía ser una por año. Ahora, lo mínimo no lo tenía tan claro. De hecho, al principio no empecé haciendo una todos los años, así religiosamente. A medida que fue avanzando el tiempo, y fui progresando y cada vez creyendo más que podía cumplir el desafío, etcétera. Y encima después me dicen, pero fíjate que si lo haces vas a ser la mujer más joven y que, bueno, me fueron motivando con, ¿no? Algunos récords por ahí, empecé a meterle un poco más. Pero al inicio siempre tuve claro que lo quería hacer, no sabía cómo, no sabía si iba a llegar, pero bueno, me fui preparando para ir haciendo y viviendo aventuras y aprendiendo en el camino. Me parece increíble esto. Y bueno, fuiste a Kilimanjaro y luego volviste a tu trabajo, a tu vida Volví y, a mi y vida. quedaste Obviamente enamorada y yo, dijiste, sí, tengo que hacerlo. sí, a ver, obviamente que en el año, cuando no estaba en la montaña, yo me entrenaba todo, ¿no? Porque tenés que estar en forma, ¿no? Y tenés que entrenarte, física, de alimentación, musculación, etcétera, aeróbico. Pero sí, volví y fue, wow, qué experiencia. Siento que me fue re bien, como que me sentí invencible, como que empecé a ganar confianza, como que estas pequeñas victorias que tuve me iban dando confianza de quiero más, quiero más. Pude, me fue bien, la verdad que me lo disfruté, tenés momentos duros, en la montaña siempre vas a tener un momento duro, te vas a decir por qué estoy acá, pero cuando ves toda la experiencia súper positiva, y dije, bueno, quiero más. Y es así, de la motivación, de recién haber empezado, me sentí invencible, ya el año que viene, al año siguiente, me fui al Elbrus, a Europa. Y ahí tuve por primera vez mi primer contacto en una montaña con nieve, pero con nieve en serio en toda la montaña. Entonces tuve mi primer contacto con los famosos grampones, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, cada montaña fui aprendiendo cositas nuevas. Entonces todo era una motivación. Primero ir a Rusia, como fue ir a África, a Tanzania, era algo era diferente, ¿no? Eh, y era ahí en el límite con Georgia, era una locura. Y después, bueno, era mi contacto en la montaña de Rusia, y empezar a usar grampones y cómo es esa experiencia. Así que bueno, estuvo buenísimo y por suerte también me fue súper bien. Ok, ¿y cómo te preparabas? ¿No? Porque, claro, estaba como la parte física, que me interesa saber cómo te preparaste, pero también como la parte técnica, ¿no? Cómo viviendo, no sé, en donde vivías, en Panamá, en Brasil, en Argentina, donde sea, eh, entrenabas para aprender cuerdas, para practicar con los crampones, si es que practicabas, ponerse las botas rígidas, que también es otro cuento muy diferente, caminar con botas rígidas que con botas normales. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo te digo, mira, hasta las primeras dos, el entrenamiento mayor, o sea, estas dos primeras, era mucho la parte más aeróbica,
y de musculación y aprender a caminar por largos periodos de tiempo con mochila, por ejemplo, con peso. Era muy enfocado en eso. En la parte más técnica, ya te digo, el Kilimanjaro no necesité mucha cosa técnica, era mucho más la parte de la altura y tener el estado físico. Ya para el Elbrus, sí, se necesita grampones y eso. Si no me equivoco, yo creo, porque perdón, fue hace 10 años, pero para el Elbrus, sí, sí, para el Elbrus, yo fui directamente y ahí, en el Elbrus, dependiendo de la agencia con la que vas, nos explicaron, nos hicieron clases de grampones, cómo es, te explican también, muy importante, qué pasa si te caes, cómo frenar, cómo se utiliza el hacha, eh, caso que te caigas. Entonces ahí empecé a entender un poquito más sobre los riesgos potenciales de montaña, como que el otro estaba todavía en un parque de diversiones. Acá sí ya empezás a entender un poquito más el riesgo de una grieta. Me acuerdo de estar caminando y mi guía estaba yendo, que te diga, haciendo zigzag por acá, y yo como quería pasar a un compañero, no me preguntes qué me pasó, como que me desvié un poquito y me fui por la izquierda. Y me acuerdo que mi guía era ruso y me empieza a gritar. eh, en, yo me daba cuenta, no lo entendía, pero me empezó a hablar en ruso como me estaba bardeando, puteando. Y me estaba retando, ¿no? Yo decía, ¿qué le pasa? O sea, perdón, sí, me desvié tipo 2 centímetros. Y, y básicamente él me explica, mira, te voy a explicar una cosa. Uno, no puedes hacer nunca más eso. Dos, en donde estás parado ahora, el año pasado, justo una Se murió persona alguien. pisó y abajo hay un río, pisó mal y se lo llevó el río. Así que en la Mm, montaña no te puedes ir por donde vos quieras. Y ahí como que ujú. empecé a entender que bueno, que la montaña tiene sus límites, que hay que tener mucho cuidado, que hay que seguir las reglas. Yo siempre tuve claro que nunca iba a ir sola, pero la importancia de un guía que conozca la montaña para saber los lugares peligrosos versus no, porque sí es verdad que es peligroso. De hecho, en el Elbrus es donde yo por primera vez escucho sobre la muerte en la montaña. O sea, yo tenía el Everest, el famoso Everest, todo lo que pasaba. Pero en el Elbrus, me acuerdo, yo llegué a Rusia y ese día que yo llego a Moscú me llaman por teléfono de la agencia y nos comentan que van a cambiar el guía que teníamos asignado, porque el guía que era el asignado, nuestro guía asignado, había liderado una expedición la semana anterior, que te diga, y había fallecido una persona. Sí. Eh, y Y eso estando los en marca además, ¿no? Como los que más, obvio, marca cualquier persona. por un rato quedan como muy nerviosos los guías con eso. Sí, ¿es verdad que estás más cerca de la muerte en la montaña? Sí. Y tenés que tener mente fría, bueno, son cosas que estás trabajando con el tiempo porque estás haciendo un deporte, quieras o no, peligroso. Yo no sé si no me equivoco, pero es como el segundo deporte más peligroso del mundo, creo yo. Lo he leído por algún lado. Pero entonces ahí fue como mi primer contacto. Y ahí en el Elbrus lo mismo, una persona sentada, eh, se cayó una roca, mala suerte, la persona estaba dándole la espalda a la montaña sentada y le pegó la roca en la cabeza, terminó internada. Entonces es Mm, como que ahí empecé realmente a entender que si que me quería dedicar a esto era algo serio, no lo podía tomar a la broma, que realmente había que seguir las reglas, que había que tener mucho cuidado, que los caminos por donde se va hay que seguir al guía, el guía realmente hay que respetarlo y escucharlo y hacerle caso porque es el que sabe, porque estás poniendo tu vida en riesgo si no lo haces. Entonces yo creo que ahí me dio un golpe de madurez y de aceptación y de entender que si quiero hacer esto, esto no es broma, como que si realmente esto es un objetivo que yo me quiero poner y un sueño que quiero cumplir, me tengo que dedicar a fondo, tengo que tener cuidado, tengo que aprender, tengo que desarrollar todas las skills que necesito, todas las herramientas que necesito para poder hacerlo real, porque si no, no iba a llegar. y entonces volviste a tu vida y empezaste a entrenar diferente. ¿Cómo entrenabas? ¿O cómo era el entrenamiento? Bueno, ahí la próxima fue Aconcagua, en Que mi es vida. durísima. Durísima. Pero bueno, ese era en mi país, entonces era como que, era, o no, o sea, yo crecí sabiendo lo que era la Concagua y ver de programas de gente que intentaba subir a Concagua y no podía, y lo difícil que era como, wow, ahora sí, esto es como una montaña en serio.
que todas eran, pero, y bueno, sí ahí me lo empecé a tomar, o sea, no diría que en entrenamiento per se hice algo muy diferente a esta instancia, pero sí me lo tomé con mucha más responsabilidad y disciplina. Hasta ese entonces, te diría hasta el Elbrus, o hasta previo al Elbrus, bueno, era algo más, yo soy deportista, me gusta la aventura, me gusta viajar, era algo como que juntaba todo. Y encima me iba bien, y yo puedo, y yo empecé a aprender que me iba bien en la altura, como que me adaptaba súper bien. Entonces era algo como que me gustaba, como que cumplía varias cosas que yo valoraba, ¿no? En tanto el deporte, la naturaleza, el desafío, desafiarme, etcétera. Pero sí en el Elbrus, con todas esas dosis de realidad que viví, me di cuenta que me tenía que dedicar. Entonces, bueno, en el Aconcagua yo ahí sí ya empecé con una entrenadora mucho más disciplinada, que tenga experiencia, que me la habían recomendado. Yo ahí ya vivía en Brasil eh, y empecé a entrenar, o sea, en mi empresa todo el mundo sabía que yo tenía casi que dos trabajos, o sea, tenía el trabajo corporativo, pero después tenía el trabajo de montaña, que yo tenía que entrenar para la montaña, si no era porque tenía que tener la parte de aeróbico, peso, ¿no? Porque tenés que desarrollar bastante, ¿no? Tanto las piernas como la parte central para tener fuerza, bueno, todo en verdad, muscular, tenés que estar armadita para poder tener, porque aparte vas perdiendo mucha masa muscular a medida que vas estando en la montaña. Como así en las vacaciones me iba a hacer un trekking largo, porque mientras más te puedas aproximar a la realidad que vas a vivir, es mejor, ¿no? Entonces me iba al interior de Brasil con una mochila con peso a entrenar, a subir lo que se llama ahí una trilia, que es un trekking por 3 horas, 5 horas. eh, y sí me lo empecé a tomar con mucha más disciplina, como si fuese casi que un trabajo, pero que obviamente disfrutaba, etcétera. Y ahí me fui a la Concagua y fue justo, porque a mí lo que me pasa entre el Elbrus y el Aconcagua es que viene la pandemia. Mm, Entonces ahí medio que se me para todo. Eh, claro. de hecho, nosotros fuimos el primer grupo en llegar a la cumbre de la Concagua post pandemia. Mm, ok. Llegamos a inicio de enero, eh, de cuando empezaron a abrir. Entonces, el Aconcagua fue realmente una dosis grande de confianza. Ahí fue donde, después de que pude subir al Aconcagua, fue donde realmente dije, yo puedo subir el Everest, porque el Aconcagua lo que tiene es más o menos casi 7000, pero por dónde está ubicado y la presión atmosférica, etcétera, lo que dicen los expertos es que se siente, el cuerpo lo siente como si fuese un pequeño 8000, por así decirlo. Entonces como que el aire, el cuerpo se siente como si ya estuviese casi a un 8000. Entonces esa es una grande prueba para ver cómo te vas a sentir en el Everest a ese nivel. Y la verdad que a mí me fue súper bien, yo me súper adapté. Después de ahí aprendí que una de mis grandes fortalezas en la montaña es que yo me adapto muy bien a la falta de oxígeno. Eh, no tengo grandes problemas para adaptarme a la altura. De hecho, mientras que yo veía, quizás yo al inicio, puedo no parecer la más entrenada, etcétera, siempre con un nivel de entrenamiento, obvio, pero no soy la que más rápido voy o la que más energía tiene, sino que bien, normal. Pero a medida que vamos subiendo, la gente yo veo que va cayendo y a mí es como, no voy para arriba, pero voy cayendo con menos velocidad, por así decirlo, en el performance. Así que nada, terminar en la Concagua, además de que fue un orgullo nacional de decir, crecí con esa montaña muy de cerca, por ser Claro. argentina, eh, sí por primera vez sentí que realmente el desafío de las 7 cumbres era algo súper, o sea, que podía, hasta ahora era un sueño como cuando sos chiquita y soñás con ser princesa, para mí, mi cabeza, si te soy sincera. Pero cuando subí a la Concagua fue donde primera vez reflexionando dije, yo puedo hacerlo. O sea, puedo hacerlo, me siento preparada, siento que tengo las capacidades, tengo el coraje, tengo la curiosidad, tengo las ganas, tengo la garra, tengo lo que sea. Me faltaban 1000 cosas todavía, ¿no? Me faltaba todavía aprender 1000 cosas, no tenía la plata, no tenía el tiempo, pero lo veía ya algo que veía el camino, veía la luz. Antes no veía la luz, antes solamente era un sueño. Acá ya veía una luz que decía, bueno, puede ser, ¿eh? La verdad que
este sueño que todo el mundo se reía, digo, le empiezo a ver un poquito la llegada, empiezo a ver la llegada. Bueno, ahí todavía te faltaban 4 montañas, ¿no? Pero ya habías hecho una muy difícil y pasó, esta pregunta va a sonar rara, pero pasó en el camino a llegar a la cima, en la cima, en todo el viaje. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste yo puedo? Como después. Cuando llegué a la cumbre y después también. Cuando llegué a la cumbre fue, porque aparte me di cuenta que llegué a la cumbre en muy buen estado versus también mis compañeros. Y es muy loco ver la montaña. Podés ver una persona en la montaña que parece fuertísima un día y de repente a los 3 días está hecha bolsa porque le cayó mal la comida, porque le pegó mal el oxígeno, porque no se hidrató. Entonces, ver cómo gente que al inicio la veía como diciendo, ¿cómo voy a hacer para seguirle el ritmo? O sea, ¿cómo voy a no, o sea, me van a tener que cargar y ver personas que yo veía como decía invencibles, que parecían, por lo menos físicamente, y que después llegaban mucho más hechas pelota que yo, era como que decía, wow, como que me daba, me sentía invencible, ¿entendés? Y llegar ahí fue una felicidad extrema, ¿no? Porque esa sí fue dura, aparte porque subís bastante, es mucha altura, ¿no? Especialmente el día de la cumbre, pero yo me sentía muy entera cuando llegué. ¿Y después de esa cuál fuiste? Después de ahí fui a Vinson, Ujú. en la Antártida. Wow, esa experiencia. O sea, si vos me preguntas hoy en día cuál es la montaña que más me gustó, es Vinson en Antártida. O sea, ya viajar a la Justo era una de Antártida. las preguntas que tenía, porque todo el mundo habla del Everest, pero me imagino que hay una montaña que tú disfrutaste más que el Everest. A mí me pareció, obviamente que el Everest tiene, ¿no? Después ya probablemente vamos a hablar, pero el Vinson es una locura. Entre viajar a la Antártida, entre la gente que conoces, porque viajas a un medio de un campamento en el medio de la nada, en donde se juntan escaladores, científicos, gente que va al Polo Sur, gente de la más variada, o sea, contexto, el más variado contexto, eh, hasta, no sé, financieros de Nueva York que vinieron porque querían ir a la Antártida, o sea, de repente juntás ahí en un campamento, porque cuando vas a la montaña, generalmente yo estoy con gente de montaña, ¿no? Pero acá era una variedad de personas que venían con objetivos diferentes a descubrir la Antártida. Unos para grabar un documental, otros para entender los hielos de la Antártida y analizarlos, otros para nada, para irse al Polo Norte, otros para solo vivir la experiencia de la Antártida, otros para ir a la montaña, como que nada, era espectacular y juntarnos todos ahí, charlar. Nada, eso fue espectacular. El paisaje ahí, o sea, estás en el medio de lo que se llama el continente blanco, donde no hay nada, cómo se cuida, o sea, sí me llamó la atención, a diferencia de otras montañas, es una montaña muy cuidada, una montaña donde realmente se respeta la montaña, se respeta dónde tirar la basura, qué hacer con la basura, cuando tenés que ir al baño, como que es una montaña donde como hace tanto frío, las cosas se congelan, no se descomponen, entonces hay que tener mucho cuidado con los residuos, con cómo la cuidas, etcétera. Con todas las montañas, ¿no? Pero sí es verdad que en esa montaña, para estar muy regulada, entiendo, se tiene mucho cuidado. Entonces esa para mí fue, las vistas que tuve ahí creo que no la tuve en ninguna otra. Impresionante. Tiene el tema obviamente del clima, o sea, porque estás en la Sí, Antártida, que ¿no? es inclemente. Pero bueno, yo ahí así aprendí, en esa montaña, fue la que más me gustó, pero fue una de las montañas que tuve más dolores durante la montaña porque me había comprado unas botas nuevas Mm. eh, y las había probado y me lastimaban, ¿no? Un poquito, porque yo antes de eso me voy a entrenar a Bolivia, Mm. a hacer ahí sí ya a ganar experiencia en hielo, en cómo salir de una grieta, en cómo escalar en hielo, como que ya sí entrar en la parte más técnica, ¿no? Esto que vos me decías de, bueno, que tuviste que aprender. Acá sí, ya hice un primer curso, hicimos como 3 montañas en Bolivia y haces un curso en hielo, ¿no? De cómo ser rescatado, bueno, en fin, varias cosas que vas aprendiendo que necesitas para la montaña. Y yo ya ahí
veía que me empezaba a molestar la bota. Pero bueno, siempre veía una excusa nueva, que es la media, me puse doble media, no tengo la media adecuada. Eh, en fin, era una parte bota último modelo, me la había comprado. Es muy difícil, si ahí pasa algo en la montaña que todavía sigue siendo un deporte predominantemente dominado, o sea, dominado por hombres, ¿no? Entonces hay mucha más oferta, y especialmente acá en Latinoamérica, y donde yo vivía en Brasil todavía más, de equipamientos masculinos que femeninos, y muchos equipamientos hasta inclusive son unisex. Y eso pasaba con las montañas, con las botas, que aparte no las conseguía en Brasil, las tenía que comprar en Europa. Y me las tenía que pedir vía Europa. Y me acuerdo que el tamaño más chiquito que había era grande para mí. No había tamaño más pequeño. Entonces sufrí muchísimo con eso. Pero bueno, dije, bueno, está bien. Doble media, bueno, acá lo soluciono. Y ahí, bueno, uno de los grandes aprendizajes que tuve es el equipamiento y las botas es el ABC del deporte. Se te acaba la montaña. O sea, si no tenés el equipamiento correcto y si las botas no te funcionan, las botas son tu principal herramienta para poder subir. Bueno, ahí lo aprendí a las malas, también en prueba y error. Me fui igual con las botas esas. em, y, y me sacaron ampollas por todo el pie. No. O sea, ya el segundo día tenía, creo que 11 ampollas en cada pie. En un Mm. momento mi guía pensó que yo no iba a llegar, porque caminar para mí era, porque aparte tenés la primera ampolla de este lado, entonces vas cambiando por este lado. Después como entonces estás cargando el peso en otro lado, te empieza la rodilla, vas cargando peso, subiendo Vinson, tenés que llevar tu propio peso. Entonces, nada, caminaba en dolor. O Mm. sea, se me caían las lágrimas y bueno, ahí aprendí lo que es, bueno, cómo controlar el dolor, cómo enfocarme en las cosas positivas, cómo controlar la mente, cómo intentar despejarme para poder seguir, porque no hay solución ahí. Nadie tiene unas botas de más. En el medio de la Antártida no es que puedes ir a comprarte unas botas. O sea, yo sabía que o seguía con estas o me tenía que ir de la expedición. Y dije, no, yo voy a llegar, o sea, no sé cómo. Quizás no vuelvo a ser montaña porque no paro de sufrir, pero voy a llegar. Y así, y día a día, bueno, fue difícil, duro, con mucho dolor, pero llegué. Y mismo que la sufrí mucho en términos de dolor, tuve que realmente aprender a cómo controlar el dolor y cómo vivir en dolor constante, fue la que más me gustó. Y la volvería a hacer porque es impresionante. Lo que se vive ahí es impresionante, los paisajes, todo. Definitivamente la que más me gustó. ¿Qué recuerdas de la montaña? Me imagino que muchas cosas, pero que es como un momento así que recuerdas increíble. Te vas a reír de esto porque... Pero a ver, cuando vas a la montaña, obviamente no hay baños, ¿no? Entonces se arman baños ahí medio caseros, por así decirlo. Entonces ya había en los campamentos como que un baño hecho, que es básicamente una pared de hielo que arman, ¿no? Un agujerito, le ponen un tacho y ahí hace pis, bueno, en fin. Y sí me acuerdo de estarme lavando los dientes, en esa parte por ahí, estar haciendo pis. Y de repente la vista de decir, no puedo creer dónde estoy, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? O sea, fue increíble, las vistas que se veían, o sea, estaba lavándome los dientes y de repente veías todo el continente blanco, un paisaje espectacular, y era algo muy puro, ¿no? Es algo muy remoto, muy virgen. Entonces, es una conexión que tenés, un sentimiento, era un sentimiento de alegría constante, no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Y eso que te digo, estaba en sufrimiento constante durante la caminata. No es que fue fácil para mí, fue muy duro porque tenía muchas ampollas. Y entonces ya no sabía dónde apoyar el pie con el peso y todo. Y era la primera vez que cargaba aparte tanto peso. Y el frío, que aparte es algo que no se me daba bien, yo sufro mucho el frío. Pero, pero bueno, fue la montaña más especial, pero sin duda, los lugares que tengo grabados en mi mente, los paisajes, son únicos, únicos. Es una experiencia muy diferente. No, me imagino, tiene que ser increíble. Solo las fotos se ven increíbles. Y ahí te faltaban Denali, Everest y Kosciuszko, ¿no? Después fue Denali. Wow. Denali fue otra. Denali y Everest están a otro nivel. En, De en mar- dificultad, de de dificultad. belleza, de qué.
De belleza, Vinson. Mm, Eh, Denali y Everest están a otro nivel de dificultad. O ujú. sea, Denali y Everest realmente ya son grandes ligas, por así decirlo. Todas son duras, no es que no, etcétera. Pero sí ya Denali y Everest son grandes ligas por diferentes motivos, yo creo, pero grandes ligas al fin. En Denali, la particularidad que hay, que es una montaña, que sí o sí vos tenés que llevar todo tu peso. O sea, vos generalmente en la montaña existen los famosos, a ver, en Asia, en Nepal se llaman los Sherpas, los famosos Sherpas que te ayudan, que es una comunidad, una etnia, que se dedica a eso. Eh, en Aconcagua se llaman los porters, o los famosos porters, o los que ayudan, ¿no? A que te transportan las carpas, la comida. O sea, que te ayudan un poco para que vos no tengas que cargar 100% con el peso. Quizás vos tenés que cargar tu peso, o parte de tu peso inclusive, pero no tenés que cargar full eso. Acá en Denali una de las particulares es, vos tenés que cargar 100% de todo lo que lleves. Entre tu equipo se dividen 100% de las cosas. Comida, Ujú. carpas, ollas, Mm. calentadores, los tachos para ir al Agua. baño, agua, bueno, agua tenés Uf. la nieve, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pero todo lo que se necesite, nadie te lo lleva por vos. Mm. Como nadie te arma, nada. O sea, vos llegás, después de cargar no sé cuántas horas, 8 horas, casi 50 kilos, y llegas muerta, que no puedes más, y de ahí largas todo, tenés que empezar a pisar la nieve, pensar a ver dónde poner la carpa, a armar la carpa. En Denali tenés que armar probablemente, la mayoría de las veces, en todos los campamentos, o casi todos, te diría, quizás no en la base, tenés que armar las famosas paredes de hielo por los vientos que entran. Eso lo tenés que armar vos. Una persona corta los bloques de hielo, una persona los transporta y los pone en filita. Y así hasta que armes toda una pared de hielo. Y después rellenando donde quedaban agujeritos con nieve. Y todos los días reforzando la pared porque si el viento, porque se derrite. Entonces era como vos tenías 8 horas de trabajo hasta llegar al lugar y después 3 horas más, 2 horas de armado del lugar. Entonces era una que demandaba mucho y demandaba mucho físicamente. Y yo lo que tenía es que yo soy bajita y chiquita. Yo peso 50 kilos. Y a Ujú. mí me decían, vos tenés que cargar 50 kilos. 50 kilos. Entonces yo decía, no, no hay forma. O sea, matemáticamente, yo decía, no hay forma. Físicamente yo no voy a poder hacer eso. No, bueno, pero alguien me lo lleva. No, no, no. Acá somos todos iguales. Esta montaña tiene que ser autosuficiente. O sea, vos tenés que llevar lo mismo que lleva cada una de las personas. Yo decía, mierda, ¿qué hago? Ya está. O sea, acá es el límite de las montañas. Acá se me acabó el juego. Bueno, fue terrible, pues yo decía, o sea, fue durísimo. Bueno, ahí obviamente que el entrenamiento se cuadriplicó. Tuve que hacer mucha, mucha parte de musculación para poder ganar masa crítica, para poder cargar. Al final tuve que cargar 45 kilos, porque es dependiendo, ¿no?, de cuántas cosas se llevan, etcétera. Yo obviamente tomé opción de decir, yo voy a llevar menos comida, porque también soy más chiquita, no necesito tanto que el resto, y entonces prefiero bajar algunos kilitos. eh, y tenés que ser muy selectivo con la ropa que llevas, o sea, cada ingrediente, cada cosita más que lleves es algo que tenés que cargar de más vos. Entonces aprendés a ser muy selectiva y aprendés a tener esta mentalidad de escasez porque no sobrevivís, porque si no es vos responsable, no hay nadie que te ayude. Y, y ahí, por eso te digo, cada montaña me aprendí algo nuevo. Ahí empecé a notar que un mes y medio antes me empiezo a enfermar muchísimo, que no era normal en mí. Ujú. Empiezo a enfermar, me empiezo a enfermar, me empiezo a enfermar. Y ahí un amigo mío en Brasil, que es jugador de fútbol, me dice, yo creo que tenés que empezar con un coach deportivo. Yo decía, ¿un coach deportivo? O un psicólogo deportivo, me dijo algo así. ¿Psicólogo? Ujú. Bueno, yo estaba tan desesperada con enfermarme todo el tiempo, ¿no? Que dije, bueno, dale, pruebo cualquier cosa que creas que me puede ayudar a ayudar. Y ahí yo llegué al psicólogo deportivo creyendo que yo ya había ido al psicólogo, algo, iba a ser algo normal, algo, hablar de los sentimientos, hablar de los miedos. Y después aprendí ahí que el coach deportivo, psicólogo deportivo, no era solo hablar de los sentimientos, puede serlo, pero básicamente
él fue una persona que me ayudó mucho a preparar la mente, a prepararme mentalmente para todo lo que iba a vivir. Porque a mí lo que me pasaba mucho es, yo soy una persona que, ya te digo, era chiquita, entonces tenía que cargar 50 kilos, entonces yo sabía que iba a sufrir, pero si en todas las montañas he sufrido por alguna cosa u otra, en este iba a sufrir horrores en algunos momentos. Iba a tener momentos muy duros por el frío. Era una montaña muy hostil. Eh, entonces, él me ayudó, en vez de que la gente, viste, también para intentarle poner buena onda, bueno, pero enfócate en lo positivo, enfócate que lo vas a disfrutar. Bueno, y yo entendía todo eso, o sea, racionalmente yo entendía, pero como que no dejaba de tener mil miedos, estaba cagada en las patas, básicamente. Y, y el coach deportivo me ayudó a, mira, yo no te vengo acá a decir de por qué este miedo viene de papá y mamá, no vengo acá a decirte, enfócate en lo positivo y cómo, yo vengo acá a ayudarte a cómo vamos a preparar la mente, porque sí, te dedicas a un deporte donde vas a pasar momentos muy duros, vas a tener decisiones que tomar quizás en momentos de mucho riesgo, en momentos donde vas hasta inclusive poner tu vida en riesgo, y yo te voy a ayudar a cómo trabajar la mente para poder afrontarlos. En Mm. momentos vas a tener pensamientos muy negativos y yo te voy a ayudar a cómo enfrentarlos, a cómo salir de ellos, a cómo pasar el tiempo en la montaña caminando con 50 kilos por más que vos peses 50 kilos y cómo empezar a trabajar algunos ejercicios mentales para que el tiempo se te pase. Entonces él me empezó a ayudar a, primero ahí el primer aprendizaje que tuve es que yo ya lo sabía, pero no lo llegaba a lograr entender o no lo había vivido con tanta experiencia, porque siempre fui una persona muy determinada, que sí es verdad que es muy mental la montaña. La montaña es muy mental. De hecho, muchas veces cuando vos, hay un dicho en la montaña que cuando dicen que vos no podés más, estás exhausto, en verdad tu cuerpo puede como un 30% más, 40% más. Es mucho la mente que te va poniendo esos límites. O sea, la mente puede ser tu gran enemigo como tu gran aliado, por momentos. Y ahí yo empecé a entender lo que era una mente siendo enemiga. Mi mente claramente estaba haciendo que yo me enferme constantemente, que yo le vea los mil peros de por qué no me iba a ver en la montaña, en fin. Entonces, el coach deportivo me ayudó mucho a cómo trabajar la mente, a cómo saber que iba a vivir momentos duros, pero cómo saber a separar, a poder ser fría, a cómo poder tomar decisiones rápido, a cómo poder intentar analizar el riesgo que hay, tomar riesgos, pero tomar riesgos sin poner en riesgo mi vida, pero sabiendo que por momentos podían ser decisiones duras. Entonces, me ayudó muchísimo, porque si no yo no creo que hubiese llegado en esa montaña. Yo inclusive en esa montaña me fui enferma con pneumonía en medio de Alaska, menos 20 grados, 30 grados. Eh, cuando en la montaña vos deberías ir nota 10 físicamente y de salud, porque la montaña te vas deteriorando, ¿no? Siempre pasa. Entonces yo ya ir pulmonarmente ahí medio, y era un riesgo. Bueno, yo ya sabía todo lo que, si había señales en mi cuerpo que me daba, tenía que abandonar la expedición urgentemente. Por suerte no tuve ningún problema, pero sí, él me ayudó mucho a cómo enfrentar momentos que después me sirvieron muchísimo, porque sí en la montaña, bueno, en Denali me caí por primera vez en una grieta de 5 metros. Uf, qué susto. Entonces, sí, eso fue terrible. Estábamos yendo del campamento 2 al 3, eh, o sea, del 3 al 2 en Denali, y estábamos todos caminando, obviamente que en Denali vas con cuerda, ¿no? Porque es peligroso, cargando tu trineo y, y caminando veo que todo el mundo, bueno, había una clara grieta y como que todo el mundo medio que la esquiva y salta. Y yo vi un pasadillo por ahí, un pasaje, ¿no? Un lugar para pasar. Y dije, bueno, no, mejor, como yo tenía los 50 kilos más mis 50 kilos, dije, no, en vez de saltar, que encima era empinado y saltar con el peso, dije, bueno, voy acá y me meto por este lugar que parece que pasa bien. Olvídate, pisé y me fui para abajo. No. Así que, bueno, ahí te digo, la verdad que me ayudó mucho todo lo que había trabajado de ser rápida, de la reacción. Entonces, mientras que me fui cayendo, automáticamente agarré el hacha y lo clavé por afuera y me quedé colgando del hacha, aunque tenía las cuerdas, obviamente, hasta que me pudieron rescatar. Pero bueno, ahí fue la primer susto grande de decir, wow, acá hubiese podido terminar, no sé cómo, pero no sé si en el peor, pero con algún golpe fuerte seguro. Sí, Eh, claro. entonces, pero bueno, gracias a Dios después me rescataron. El otro grande problema que tuve varios, si yo te empiezo a contar todas las anécdotas de montaña, nos podemos quedar acá hasta las 12 de la noche, pero
en Denali también fue la primera vez que tuve un gran, además de la caída en la grieta, el día de la cumbre fue un día también heavy para nosotros porque nosotros teníamos una chica del equipo que empezó a pasar mal, entonces nos empezó a retrasar. En Denali hay una política que necesitas un guía por cada 2 personas. Eso es normal en las montañas. Las montañas medio que, dependiendo de cuán técnicas y lo que dicten, necesitas como algunos ratios entre guías y personas a las personas a las que guían. Y era 1 por cada 2 o 1 por cada 3. Y esta chica empieza a pasar mal. Entonces, en el día de la cumbre. Ya venía pasando un poquito mal. De hecho, el guía le dice, mira, me parece que no debería subir, etcétera. Bueno, ella medio que insistió y, y él le dice que sí. Y el día de la cumbre, efectivamente, ella se empezó a venir a pique mal. Empezó a caer mucho. Y eso empezó a hacer con que nos empezamos a atrasar mucho para llegar a la cumbre. Y bueno, en la montaña también el tiempo es crucial, Es ¿no? súper importante, ¿no? Dicho y hecho, llegamos a la cumbre, nos agarró una tormenta tremenda en la cumbre. O sea, literalmente mi foto de Denali en la cumbre es yo toda cubierta, con 70, o sea, el equipo que parecía Michelin y todo oscuro, o sea, es todo gris porque era una tormenta terrible. El guía nos dijo, sáquense la foto para que tengan su fotito en la cumbre, abajo. O sea, no nos quedamos ni un minuto en la cumbre disfrutando, descansando, y ahí bajando. Nos agarró una tormenta, nos agarró medio que la noche, obviamente que en Alaska es casi todo de día, pero sí no se veía nada, casi se veía poco. Entonces demoramos, creo que era para demorar 12 horas y nosotros demoramos, que te diga, 17, 18 horas. Llegamos como a las 2, salimos a las 9 de la mañana, me acuerdo, y llegamos como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana del día siguiente, o sea, de esa madrugada. Y me acuerdo que el frío que teníamos, la tormenta, no se veía nada, la visibilidad estaba pésima. Íbamos atados obviamente a la cuerda. Mi guía estaba completamente abocado eh, a la chica que no estaba pasando bien. Entonces con mi compañera estábamos nosotros dos medio que liderando el inicio, bajando. La nieve como no se veía, nos íbamos cayendo, o sea, del camino, como que nos íbamos para abajo, nos resbalábamos, estaba lleno de grietas alrededor. Nada, era una situación tensa, mal, muy, 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 muy fea. Pero bueno, ahí yo me acuerdo pensar, o sea, no hay otro. No tengo forma que me saquen de acá. No es que puedo llamar a alguien que me venga a buscar. No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es caminar. Con cuidado, con tranquilidad, lo que me demore, pero yo tengo que salir de esto y de esto se sale caminando. Y eso fue como de a poquito, con mucha atención, con mucho cuidado, muerta, cansada. Ya ni frenábamos a tomar algo, ni a comer, olvídate, eso ya no existía, ya era. De hecho, desde abajo nos estaban llamándonos para ver dónde estábamos, porque no habíamos vuelto. La gente preocupada pensando que ya nos habíamos quedado por la tormenta a dormir en la montaña. Y bueno, llegamos a las 2 y 3 de la mañana a la carpa, hechos bolsa, muertos, muertos. Así que ahí fue mi primera experiencia de riesgo en la montaña, donde nos agarró una tormenta, donde se empezó a complicar, o sea, que una cosa lleva a una complicación, viste como la película del Everest, el Everest empieza un poco así, Sí, sí, sí. empieza a subir mucha gente y de repente se te atrasa uno, te agarró la tormenta, bueno, fue un poquito eso, obviamente no a nivel Everest, nadie, por suerte salimos todos bien, pero bueno, empezó un poco así, te empezaste a retrasar. Deberías haberle dicho que no a alguien que suba y bueno, todos quisimos apoyar, quisimos ayudar, nos empezamos a retrasar, nos agarró la tormenta, después no se veía nada, entonces empezó a ser peligroso bajar, demoramos infinito. ¿Pensaste en algún momento que tu vida estaba en peligro? No, o sea, siempre fui muy positiva, no, sí pensaba de, no puedo más, sé que estamos en una situación peligrosa, sé que esto no es normal, pero nunca llegué a esos pensamientos de con la grieta, obviamente a posteriori, sí te pones a reflexionar de que si no tenía cuerda, que nada, bueno, no sabés lo que puede haber pasado, pero en la otra que fue más intensa, porque fueron varias horas en tensión, presión, que tormenta, sufrimiento, que donde piso, que me piso y me voy para abajo, entonces cómo hago para volver a subir, en fin, y la no visibilidad, que entonces no sabes dónde pisás, esa fue muy dura, sabía que estábamos en problemas, pero siempre tuve la calma de
no me voy a morir, no lo pensaba y sabía que voy a seguir caminando, no sé cuánto me va a demorar, estoy muerta, no tengo más fuerza, pero voy a llegar. Hasta la carpa yo llego, no sé cómo, pero llego. Y bueno, y eso me dio, y eso es mucho la mente, porque mi físico Claro. literalmente yo sentía que no podía más. Estaba exhausta. Si me hubiesen dicho, te llamo un helicóptero, bueno, quizás te lo tomaba. Pero obviamente Ujú. no llega a nadie, ¿no? Pero a esa altura no llegaba. Pero ahí sí, fue el primer momento donde ahí tuve la primera sensación de real riesgo. O sea, estuve cerca de cosas peligrosas. Claro. Y luego te quedaban la más difícil y la más fácil. No te asustes, no tuvimos problemas técnicos. Esta es una pequeña pausa en la historia. ¿Quieres saber qué pasó con el sueño de Belle? Pues te voy a adelantar un poco. Belle estuvo hospitalizada días sin un diagnóstico claro, lo que llevó al equipo médico a recomendarle no continuar con su sueño. Así que si quieres saber cómo le hizo Belle para lograrlo, no te pierdas la parte 2 de esta increíble historia en 2 semanas. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto, allá afuera.